Reciban todos mis saludos. Les habla el doctor Jorge Gaite, médico pediatra, especialista en adolescentes. El tema a tratar hoy es las alteraciones del ciclo menstrual. Sabemos que el ciclo menstrual normal es resultado de las interacciones neuronales y endocrinas. Y las alteraciones del mismo, por exceso o por defecto, son frecuentes en los primeros años tras la menarquia, pero debe ser vigilada para evitar su repercusión en la salud del adolescente. La menarquia o aparición de la primera menstruación suele ocurrir con un intervalo aproximado de 2 años después de la telarquia. La menarquia normal ocurre entre los 10 y 16 años de edad del adolescente y se calcula una edad media de aparición a los 12.6 años. Después de la menarquia, las adolescentes suelen crecer una medida de 6 centímetros y es normal cierta variabilidad de la duración del ciclo menstrual de un mes a otro en todas las edades, pero todavía es mayor durante la adolescencia por la presencia de lo que nosotros llamamos los ciclos anovulatorios. Las alteraciones menstruales del adolescente engloban una serie de trastornos relacionados con el ciclo menstrual, ya sea por alteraciones de la cantidad de sangrado, por defecto, como sería la menorrea, o por exceso, que sería el sangrado menstrual abundante, o como por el dolor que se presenta en los días de la menstruación, que sería la dismenorrea. Dichos problemas van a afectar a las adolescentes en un 75% y se relacionan con la elevada prevalencia del ciclo menstrual anovulatorio en los 2 primeros años tras la menarquia. Habitualmente se trata de procesos leves sin repercusiones en la salud del adolescente, pero constituyen un motivo frecuente de consulta al pediatra. Sin embargo, se requiere una valoración adecuada del paciente y darle respuesta a su inquietud en cuanto a su problema de trastorno de la menstruación. En la evaluación de las alteraciones del ciclo menstrual debemos realizar una anamnesis exhaustiva en la que se recojan los antecedentes familiares y personales que puedan tener relación con el desarrollo puberal y los ciclos menstruales. Vamos a indagar la edad de la menarquia de la madre, de los ciclos menstruales tanto de la madre como de las hermanas, y si tienen o no dismenorrea, la existencia de trastornos de la coagulación, patologías endocrinas o los casos de retraso constitucional del crecimiento y de desarrollo que puedan existir en la familia. En cuanto a los antecedentes personales, se deben preguntar sobre el inicio de los caracteres sexuales, edad de la menarquia, existencia de patologías crónicas, trastornos de la coagulación, episodios de sangrado recidivante, ingesta de fármacos psicotropos, trastornos de la conducta alimentaria y actividad deportiva, y la existencia o no de relaciones sexuales y las medidas anticonceptivas que está utilizando el adolescente. En un adolescente con relaciones sexuales se debe preguntar por la posibilidad de embarazos previos y cómo finalizaron esos embarazos. En el motivo de consulta debemos detallar el tiempo de evolución de las alteraciones, describir el tipo de sangrado menstrual, su cantidad, duración, intervalos de presentación, así como la presencia o no de dolor intenso y los fármacos empleados para aliviarlo. La exploración física general consistirá en un examen en el que se evalúen el peso, la talla, índice de masa corporal, tensión arterial, la palidez del paciente y mucosa, signos de virilización como el acné, hirsutismo, clitromegalia y estadios puberales del Tanner. La exploración ginecológica mediante tacto vaginal se realizará solamente si la joven ha tenido relaciones sexuales. En caso contrario, puede sustituirse por la inspección de la vulva y la vagina, descartando tumoraciones o presencia de cuerpo extraño. Sin embargo, debo decir que en el caso que no podamos nosotros hacer un tacto genital o vaginal a la paciente porque no ha tenido relaciones sexuales, se puede realizar el tacto pero por vía rectal. Y hay algo importante que les quiero comentar, que ya lo he insistido varias veces. Recordemos que a nuestros adolescentes, cuando nosotros vayamos a hacer cualquier tipo de procedimiento, debemos solicitar el consentimiento informado del mismo, el cual debe estar detallado y firmado por el adolescente en la misma historia. Esto no nos lo podemos olvidar. A continuación, vamos a ver las alteraciones menstruales por exceso, que se denominan también hemorragia uterina disfuncional, sangrado menstrual abundante o metropatía juvenil, y se van a estar definidas por la cantidad de sangrado superior a 150 ml y con una duración de 7 días
o también un intervalo menstrual inferior a 21 días. Para hacer una valoración aproximada de la cuantía de la pérdida hemática, podemos preguntarle el número de apósitos higiénicos utilizados al día, la frecuencia con que precisa el cambio de los apósitos y así también si deja en la noche manchada o no la cama de sangre. El sangrado vaginal anormal en la adolescente es la causa funcional en el 75% de los casos, debido a los ciclos anovulatorios en donde el estímulo de los estrógenos sobre el endometrio, sin la oposición de la progesterona, hace que éste prolifere desordenadamente. Pero este es un diagnóstico que lo hacemos por exclusión. Por tal motivo, se requieren hacer una serie de exámenes complementarios para poder ayudarnos en el diagnóstico. En las alteraciones menstruales por exceso, tenemos unas pruebas complementarias que realizar. Entre ellas tenemos el hemograma y la coagulación, que nos ayudan a valorar la repercusión hemodinámica del sangrado y descarta la existencia de una discrasia sanguínea, cuya primera manifestación son las reglas intensas. Además de eso, debemos hacer un test de embarazo, porque como lo sabemos, el embarazo ectópico y los abortos pueden ser causantes de hemorragias uterinas irregulares. No debemos olvidar esto, dado el incremento del embarazo no deseado en adolescentes. Bien, tenemos el ecograma pélvico, aunque la patología orgánica va a ser excepcional a esta edad, se trata de una prueba de imagen barata y asequible para el adolescente. Luego debemos realizar ciertas pruebas hormonales en donde está la DEAS y el 17-hidroxiprogesterona ante la presencia de signos de virilización excesiva como el acné y el hirsutismo que se puedan presentar en la adolescente. En el manejo de las alteraciones menstruales por exceso en la adolescente, debemos estar claros que cada vez que una paciente nos consulta por esta patología, debemos realizar los siguientes pasos. En primer lugar, hacer un diagnóstico diferencial, valorar el estado de la paciente, hacer un tratamiento individualizado y control evolutivo del cuadro hasta su resolución. En cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial, se debe hacer entre el sangrado de causa orgánica o funcional. Para el diagnóstico diferencial es muy importante la anamnesis, con la que se descartará otras patologías, cosa que hemos hecho referencia anteriormente, por lo cual debemos preguntar por la periodicidad del sangrado y si es posible realizar un ecograma a fin de diagnosticar procesos orgánicos. En la valoración del estado general de la paciente debemos observar a la paciente y ver si presenta decaimiento, astenia, caída del cabello, pero es imprescindible la realización de un hemograma y una prueba de coagulación. Continuando con el manejo de las alteraciones menstruales por exceso, debemos saber que el tratamiento debe ser individualizado y se va a disponer de tres posibilidades. Una posibilidad donde no vamos a colocar ningún tratamiento, otra donde va a haber un tratamiento no hormonal y la tercera con el tratamiento hormonal. El no tratamiento se refiere a esa paciente que consulta por reglas frecuentes o prolongadas o abundantes, pero que no tiene ninguna repercusión sobre su estado general. Pudiera de repente presentar una anemia leve. En estos casos debemos tranquilizar tanto a la madre como al adolescente y vamos a fomentar hábitos alimenticios saludables en espera de que en breve lapso de tiempo regularicemos los ciclos menstruales del adolescente. En alternativa del tratamiento no hormonal, habrá que utilizarlo en casos similares al anterior, pero en los que en la analítica, es decir, en los resultados de laboratorio, podemos encontrar anemia o una ferropenia acompañada de la misma anemia, en cuyo caso se emplearán compuestos de hierro y se añadirá un fármaco antifibrinolytico como el ácido tranexámico, que se recomienda un comprimido cada 8 horas durante los días de sangrado más abundantes. De esa manera podemos disminuir la cuantía del mismo. No debemos olvidar que aunque es excepcional la paciente que pueda llegar a requerir transfusiones, por lo que la valoración inicial debe descartar que existan repercusiones hemodinámicas por los déficits hemáticos que puedan existir. Y por eso es importante un seguimiento del cuadro para vigilarlo de acuerdo con las necesidades del paciente.
tratamiento de las alteraciones menstruales por exceso, contamos con el tratamiento hormonal, indicado en aquellos casos en los que se precisa una respuesta más eficaz, bien por la anemia que sea grave o los episodios de sangrado especialmente intensos. Para ello se disponen de compuestos hormonales no anticonceptivos, como es el estágeno, que se emplea corrigiendo la falta de ovulación administrándolo los 10 o 12 días últimos del ciclo. Con ello vamos a conseguir la regularización de las interreglas y el endometrio no proliferará excesivamente. Tenemos los compuestos combinados no anticonceptivos que se toman durante 21 días. Con ellos se consigue una regla al mes y de duración normal, pero la cantidad no la modifica mucho. Su ventaja es que contiene un extracto natural que es el valerato de estradiol. El tratamiento con compuestos hormonales anticonceptivos, siendo este el tratamiento de elección si se desea disminuir mucho la cantidad de sangre o se sospecha que la joven tiene relaciones sexuales. Son más útiles los monofásicos y deben contener entre 30 y 35 microgramos de etinil-estradiol. Recordemos que todos los tratamientos se deben mantener al menos durante 3 o 6 meses y hacer un control evolutivo clínico y analítico para valorar su retirada o la necesidad de mantenerlos en el tiempo. La identidad son las alteraciones menstruales por defecto y hablamos de la amenorrea primaria ante la ausencia de menarquia a los 14 años acompañada de falta de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios o a los 16 años si estos se han desarrollado adecuadamente. La amenorrea secundaria es la ausencia de la menstruación durante 6 o más meses en un adolescente que ya la tenía, habiendo descartado la gestación. Debemos recordar que la existencia de menstruación con escasa pérdida hemática o de pocos días de duración o que aparezca a intervalos prolongados entre 30 y 90 días no tiene repercusión en la salud del adolescente y por ello no se considera patológica. En el manejo de las alteraciones menstruales por defecto debemos tener claro que la amenorrea primaria es un cuadro clínico mucho menos frecuente que la amenorrea secundaria y que las causas de la amenorrea primaria son casi siempre malformaciones anatómicas en genitales o enfermedades gonadales o hipotalámicas. En la mayoría de los casos constituye el síntoma de enfermedad de base más profunda, la cual se manifiesta también por otros síntomas cardinales específicos como puede ser hipocrecimiento, infantilismo, intersexualidad o hirsutismo. En la amenorrea secundaria, la principal etiología es la hipotalámica, existiendo una modificación de la frecuencia y amplitud de los pulsos de la gonadotrofina hasta su total desaparición y una vuelta al estado puberal. Es la amenorrea que vemos en los adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia y en los deportistas de alto rendimiento. El estrés per se puede provocar amenorrea. Otras causas de amenorrea secundaria son las asociadas a hiperprolactinemia, hiperandrogenismo en las jóvenes con acné o diagnosticado de síndrome del ovario poliquístico, asociadas a problemas endocrinos también, como hipotiroidismo, sobrepeso, bajo peso o diabetes mellitus, y las debidas a insuficiencia ovárica, bien por factores inmunes que originen un agotamiento ovárico producto de la quimio y radioterapia. Entonces el tratamiento de la amenorrea primaria es el de la causa que lo provoca. En cambio, en la amenorrea secundaria está dirigido también a la causa del trastorno. En la amenorrea hipotalámica y en la debida e insuficiencia ovárica se iniciará tratamiento sustitutivo, bien con anticonceptivos, la combinación de estrógenos más estágenos no anticonceptivos. En el caso del hiperandrogenismo, se utilizará como estágeno el acetato de ciproterona. Continuando con el manejo de las alteraciones menstruales por defecto, para su adecuado diagnóstico se deben realizar las exploraciones dirigidas a los signos cardinales existentes relacionados con las etiologías más frecuentes. Si tenemos un desarrollo normal de la pubertad o a su debido tiempo, talla corporal normal, la causa es casi siempre una malformación anatómica de útero o vagina, atresia de himen, septo vaginal, agenesia de útero y vagina, como es el síndrome de Rokitansky. Para el diagnóstico es necesaria una exploración ginecológica y la realización de pruebas de imágenes como la ecografía y la resonancia magnética. En cambio, si tenemos un comienzo tardío de la pubertad,
puede deberse a un retraso constitucional del desarrollo o una pubertad tardía idiopática, pero también a trastornos de la imagen corporal como serían los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia, o en deportistas de alto nivel por la extremada disciplina corporal y alimentaria. Como es el caso del infantilismo, donde es una adolescente con estadio de Tanner 1 a la edad de 15 o 16 años y no hay ausencia de desarrollo sexual. En este caso son necesarias las determinaciones hormonales, exploración radiológica de cráneo como RX, tomografía y resonancia magnética y un análisis cromosómico. La causa puede ser cerebral debido a tumores hipofisiarios o puede ser de origen hipotalámico como el síndrome de Kallmann. Otras veces se trata de una insuficiencia ovárica primaria cuya principal etiología son las disgenesias gonadales, que constituyen un cajón desastre con cariotipos variables, en las que es importante descartar la presencia de un cromosoma Y por la tendencia a la malignización de las gónadas. Una forma especial de insuficiencia ovárica se observa en jóvenes trans quimio o radioterapia. En cuanto a la virilización y otros signos de androgenización, como el hirsutismo, hay que descartar una hiperplasia suprarrenal, tumores virilizantes y mucho más raro la resistencia androgénica parcial o completa de un individuo cromosómicamente masculino o el hermafroditismo verdadero. En el caso del adolescente con amenorrea, tras haber descartado embarazo, debemos realizar una serie de exámenes. Comenzamos por realizar un hemograma y una bioquímica general para descartar enfermedades crónicas, así como T4 y TSH prolactina para descartar endocrinopatías. La DAS y la 17-hidroxiprogesterona y la alfa-androstenediona ante la presencia de signos de virilización excesiva como el acné, el hirsutismo. FSH, LH y 17-beta-estradiol para realizar el diagnóstico diferencial entre el hipogonadismo hipogonadotropo e hipergonadotropo en los casos de anemia primaria. El ecograma pélvico descarta malformaciones del tracto genital y quistes ováricos o tumores virilizantes y realizar un cariotipo en el caso de hipogonadismo hipogonadotrópico. 3 de provocación con gestágenos se va a realizar en las amenorreas secundarias y se administra un gestágeno durante 5 días. Si tiene lugar una hemorragia por deprivación, la causa es una anambulatoria. Si no se produce el tal sangrado, entonces porque la producción de estrógenos no es suficiente. Otra de las entidades clínicas dentro de estos trastornos tenemos la dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación. Es un motivo de consulta frecuente y en ocasiones puede influir negativamente en las actividades del adolescente, por lo que debe ser adecuadamente valorado y tratado. La dismenorrea puede ser esencial o primaria o secundaria a patologías ginecológicas como endometriosis o infecciones pélvicas. Estas son excepcionales en la edad pediátrica y de adolescentes. La dismenorrea esencial solo se presenta en los ciclos ovulatorios. La historia clínica suele iniciarse entre los 6 y 12 meses tras la menarquia, cuando la ovulación empieza a regularizarse. También puede tener un componente familiar o en hermanas. El dolor en la dismenorrea suele ser tipo espasmódico, más intensa en hipogastrio y que puede irradiarse hacia atrás y hacia los muslos. Se inicia una hora antes de la menstruación y puede alcanzar su acme en el primer día de la regla. El cuadro puede durar desde unas horas hasta 2 y 3 días y en más de la mitad de los casos se acompaña de náuseas o vómitos, astenia, diarrea, mareo y cefaleas. Actualmente se acepta que la dismenorrea se produce por incrementos anormales de la actividad uterina debido a un aumento de la producción uterina de prostaglandina concomitante con la caída de los niveles de esteroides ováricos en el momento de la menstruación. Para su valoración no es necesario realizar muchas pruebas analíticas. Un ecograma pélvico permite descartar malformaciones del tracto genital, endometriosis y signos indirectos de enfermedad inflamatoria, con los que se debe hacer el diagnóstico diferencial. El primer peldaño en el tratamiento de la dismenorrea lo constituye la utilización de los antiinflamatorios no esteroideos, los AINE, que inhiben la síntesis de prostaglandinas. Los más utilizados son el ibuprofeno y naproxeno. Se dice que la administración se realiza durante los días con dolor
mejor de una forma pautada, cada 8 o 12 horas. Y no se ha demostrado o no se ha comprobado la utilidad de su toma en los días previos a la menstruación. Si la menorrea no mejora con la terapia anterior y se asocia a hemorragias cuantiosas, o si la joven desea métodos anticonceptivos, estos fármacos constituyen la segunda arma terapéutica con las cuales conseguimos la eliminación del dolor en un 90% de los casos. Cuando las medidas terapéuticas anteriores no resuelven el cuadro de dolor, hay que recurrir a la laparoscopia para detectar patologías orgánicas responsables de causar estos síntomas. Nuevamente los quiero invitar a que hagamos un ejercicio académico con los protocolos del imán y tomando en cuenta un paciente que tenga trastorno de la menstruación, para así nosotros poder ejercitarnos y dar respuesta adecuada a nuestros pacientes cuando se presentan en nuestra consulta con estas dificultades. Nos vemos en la próxima. Gracias por su atención. En este algoritmo se demuestra cómo a través de la anamnesis y estudios hematológicos se puede hacer un diagnóstico en los casos de sangrado menstrual excesivo, es decir, en aquellos casos en que puede sospecharse una parte patológica por discrasia sanguínea o enfermedades sistémicas, donde se va a hacer un tratamiento específico, y en aquellos casos en que la anamnesis y el estudio hematológico es normal, pero que se va a valorar la repercusión hemodinámica, que pueda ser casos de anemia y la conducta que se va a utilizar en estos casos. Este otro algoritmo nos permite hacer un diagnóstico de aquellas amenorreas primarias donde ya hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, con exploración del aparato genital y donde vamos a ver en casos que son anormales, por ejemplo, en caso de ausencia de útero, donde se pide cariotipo, donde caso de hay útero presente y en el caso de que el aparato genital sea anormal y las posibilidades diagnósticas como los parte sindromática, Rokitansky, feminación testicular, en el caso de útero presente, que haya un IMI perforado, un septus vaginal transverso, y en los casos normales que sea una menorrea secundaria, pero que sean normales por alguna u otra causa. En el caso de amenorreas primarias, pero donde no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, se hace entre la determinación hormonal de LH-FSH, donde pueden estar elevadas, y que se puede hacer en este caso, solicitud de cariotipo para descartar digenesia gonadales, o en el caso de que la FSH y LH estén bajas, hacer una valoración endocrinológica completa para ver si la posibilidad de sean defectos congénitos o tumorales, o el protocolo, en el caso normal, que amerita un protocolo de amenorrea secundaria. En este algoritmo nos va a permitir hacer un diagnóstico de amenorrea secundaria a través de la elaboración de historia clínica, de la exploración física y de la parte de algunos exámenes, sobre todo lo que es prolactina, FSH, LH y TSH, hacer un diagnóstico si estos parámetros están elevados, normales o bajos, y poder determinar al final si es una hiperproliferación funcional o hay tumores o patologías uterinas de tipo de vista anatómico, síndrome ovario poliquístico, si son fallos ováricos o si se trata de un hipotiroidismo o de un hipertiroidismo.